Bien, buen día a todos. En esta ocasión, verá, vamos a estar haciendo un pequeño repaso de algunos temas y posteriormente voy a estar revisando temas nuevos relacionados a las clases que estamos por dar y vamos a estar entonces viendo algunas instrucciones que forman parte de las instrucciones de eh, eh, MySQL, pero dentro del tema que tiene que ver con Workbench. En clases pasadas tocamos esta parte, ¿verdad? Y estuvimos viendo inclusive en el aula las operaciones básicas de manipulación de datos en el SQL. La sintaxis normal de un select, aquí la vemos en pantalla, y normalmente el select se utiliza ya sea con el asterisco, definiendo las columnas de datos que yo quiero tener o que solamente yo quiero mostrar en la pantalla. Y si añado la opción AS Expression, significa que yo quiero cambiar el título de la columna y le quiero poner el nombre que yo deseo que él lleve, ¿verdad? Desde la tabla tal o desde varias tablas a la vez, definiendo las condiciones, o puedo definir ordenado en base a qué, ¿verdad? Aquí está una explicación del select, qué es lo que permite el select, qué es lo que permite hacer, qué es lo que permite la cláusula all distinct, que es el valor predeterminado. Normalmente ahora él asume que son todos los campos, por regla general, pues nunca se utiliza, siempre se utiliza el asterisco, pero podemos utilizar una cláusula distinta que especifica el conjunto de resultados que solo puede incluir filas únicas, es decir, si al realizar una consulta hay registros exactamente iguales que aparecen más de una vez, estos se eliminan. O sea, si se repite, por ejemplo, un campo de cédula o un código de empleado en varios registros, entonces si yo quiero uso distinct, y al hacer esto, él nada más pone la primera vez el valor y las siguientes veces lo deja en blanco. Tantas veces se repitan registros iguales. Bien, las operaciones básicas las mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Que tienen que ver con aquellas operaciones que te permiten de una manera especial o de una manera u otra te permiten hacer comparaciones para permitirte que el sistema te arroje valores ya sean ciertos o falsos y a la vez permitirte hacer filtros. Dice, son expresiones lógicas para comprobar la condición de un filtro. Tras su resolución, devuelven estos valores, ¿verdad? Ahí vemos los símbolos de comparación como mayor, cuando un número es mayor, mayor igual que, cuando quiero comparar una variable o un campo, puedo utilizar menor a o menor que, menor igual a. Esta es la manera de utilizar la simbología. Igual a distinto o diferente, que es lo que significa, y una cláusula como is not null para comprobar si el valor de una columna eso no es nula, es decir, si contiene o no contiene un valor. En base de datos hay un término o por decirlo así, una propiedad que es fundamental y forma parte de estos temas, que son los temas de entidades. Una base de datos, una entidad, es la representación de un objeto o concepto en el mundo real y se describe en una base de datos. En el modelo entidad-relación se emplean dos tipos de entidades. Hay entidades fuertes y hay entidades más débiles. O sea, hay tablas, yo pudiera decirlo comparándolas así, tengo tablas, hay tablas que son principales, hay tablas que son secundarias. Y esto es más o menos para que tengamos la idea de lo que es una relación. En el diagrama podemos ver las entidades representadas, por ejemplo, en este caso, estamos definiendo tablas o entidades que tienen que ver con el mundo del cine, por decir algo, y tenemos una entidad que maneja todo el tema relacionado con las películas, otra entidad que maneja todo el tema relacionado con actores y otra entidad que maneja todos los temas relacionados con los estudios, ¿verdad? Entonces ahí vemos tres tipos de entidades con respecto a un tema en especial. Si a mí me pusieran a definir una base de datos, yo defino las entidades que forman parte de la base de datos, en otras palabras, las tablas que van a formar esa base de datos.
Y si el tema es que voy a desarrollar algo que tiene que ver con una entidad, en este caso estamos hablando de una entidad, películas, cine, entonces las entidades lógico que van a actuar en esta base de datos sería algo donde yo pueda almacenar las películas, algo donde pueda almacenar datos de los actores o algo donde pueda almacenar los estudios de producción, nombres, direcciones, datos específicos, ¿verdad? ¿Dónde están? Cuáles son las producciones, rango de datos, etcétera, ¿verdad? Entonces, de esta manera yo defino entidades y esto es una entidad dentro de una base de datos. En base de datos, una entidad es la representación de un objeto o un concepto del mundo real. Acordémonos que cuando nosotros trabajamos con base de datos, y es el concepto que muchas veces las personas no entienden, el concepto nace en una necesidad o nace en la mente de una persona, ¿verdad? Y a partir de ese concepto, yo creo una entidad gráfica en una base de datos. Por ejemplo, yo puedo tener una entidad personas relacionado a una entidad ciudad. Yo puedo hacer relación entre una entidad y otra. De esa manera, ¿verdad? Yo puedo tener de un lado una entidad o una tabla de personas con sus IDs, nombres, apellidos, y una entidad ciudad con sus nombres, códigos de ciudades, y yo puedo decir que tales personas viajan, viven, etcétera, en cierta ciudad. Y ahí establezco una relación. Esto pudiera ser un tema para armar una base de datos que tiene que ver relación con lugares donde viven las personas, temas demográficos, etcétera, ¿verdad? En base a datos, una entidad es la representación de un objeto en este mundo real, como decíamos. Yo puedo tener una entidad, un alumno, una entidad, un profesor, y ¿por qué o debido a qué? Puede ser que estoy hablando del tema académico de una universidad. Entonces tengo, en este caso, usted puede ver, tengo la entidad alumno y tengo la entidad profesor. Entonces ellos, de una manera u otra, los voy a relacionar en base a qué? En base a que en algún momento hubo un profesor que le dio clase a un alumno X y que le dio una materia X. Y de esa manera yo establezco las entidades. Además de identidades, en base de datos, vamos a trabajar también con un tema, un concepto que se llaman atributos. Y los atributos representan una propiedad de integridad de una entidad. Los atributos se describen en la estructura de la base de datos empleando un modelo de datos. ¿Qué son los atributos? Ya hablamos de entidad películas, hablamos en las filminas anteriores, diapositivas anteriores, hablamos de la entidad de actor, hablamos de la entidad que estudio, pero no hablamos de atributos. Los atributos son los campos o aquellos parámetros principales que forman parte de esa entidad. Por ejemplo, en película, ¿qué es para mí lo importante? Resaltar el nombre de la película, el año de la película, la producción de la película, etc. ¿verdad? Lo mismo el actor, ¿cuáles fueron sus nombres, sus apellidos, sus datos, direcciones, salarios, etcétera? De esta manera podemos ver la relación que existe entre entidad, atributo, y de esa manera poder manejar esto en los sistemas de base de datos. Una relación se establece haciendo coincidir los datos de las columnas de clave, normalmente las columnas o campos con el mismo nombre en ambas tablas. En la mayor parte de los casos, la relación conecta la clave principal o columna del identificador único en una fila desde una tabla a un campo de otra. O sea, por lo general tú estableces una tabla principal con una llave principal conectada a una tabla donde el campo relación que va a tener con la tabla primera no necesariamente va a ser el campo de llave. Puede ser un campo cualquiera que forme parte de esta segunda tabla. Y ahí lo podemos ver como ejemplo, ¿no? Tengo, por ejemplo, en este primer ejemplo, tengo una tabla calendario relacionada con una tabla de actividades, ¿verdad? Y en calendario yo puedo definir, bueno, en calendario yo voy a tener una actividad que es, por ejemplo,
presentación de las reinas. Esa es mi actividad, presentación de reinas. Pero tengo una tabla donde sí defino la actividad por un código o por un valor definido, y allá sí yo defino toda la descripción de la actividad, que se va a escoger esto, que se va a hacer lo otro, ¿verdad? Entonces, de esa manera, en una tabla principal hago mención a lo que voy a hacer, y en una tabla secundaria el detalle de lo que voy a hacer. Puedo tener equipos definidos en un calendario para trabajar y de repente en otro lugar la relación directa de cuáles son los equipos, el detalle de qué equipos son los que voy a utilizar. En la primera tabla solamente la relación, código o el enlace, etcétera. Y así sucesivamente, ¿no? Y ahí vemos ejemplos en estas otras tablas, como en la tabla de alumnos, que tenemos definidos grupos o identificaciones de grupos de curso, y una tabla del curso donde sí se define cuál es el curso, ¿no? ¿Esto para qué se hace? Esto es para minimizar o obviar la redundancia que se pueda dar de datos en un momento dado de una tabla y otra. O sea, imagínense, yo tuviera alumnos y en cada alumno, en vez de escribir un código de grupo, definiría cuáles son las materias que se dieron y cuánto ganó, cuánto sería esta tabla, cuán grande podría ser, ¿no? Así que sí, si tengo un expediente de alumnos, tendría cuántos expedientes de identificaciones de cursos. O sea, si yo doy 25 cursos, serían 25 registros donde voy a escribir el nombre del alumno, el dato del alumno, el expediente del alumno, la cédula del alumno y toda la descripción del curso con los valores. O sea, no. Esto, para evitar redundancia, utilizamos los temas de relaciones, trabajamos ordenadamente en tablas diferentes cada una de la información y luego las obtenemos a través de una clave, de un atributo que me hace el enlace con otro atributo en otra tabla. Una relación se establece haciendo coincidir, como decíamos, los datos en las columnas clave. Normalmente, las columnas o campos con el mismo nombre en ambas tablas, como lo vimos en el ejemplo anterior. Y aquí vemos un ejemplo más. La tabla de alumnos con su tabla de exámenes, ¿verdad? Hay una relación de que yo voy a tener los datos del alumno, cédula del alumno, nombre, apellido, fecha de nacimiento, curso, o sea, en otras palabras generales el alumno, y voy a tener en otro lugar una tabla de exámenes donde van a aparecer si hizo 10, 20, 30, 40 exámenes, pero lo voy a coincidir como a través de un campo que tiene relación uno con el otro, y es la cédula del alumno que va a aparecer en ambas tablas. Y de esta manera se establecen las relaciones y se trabajan las relaciones. Una relación se establece haciendo coincidir los datos de una columna clave con un campo. Y aquí vemos un ejemplo ya un poquito más complejo, por decirlo así, ¿no? Ahí vemos un ejemplo, la tabla de álbumes, canciones, los vocalistas de esas canciones, cómo yo hago una relación a través de la identificación, un código de álbum que me aparece en el detalle de una canción o de un grupo de canciones, que pudieran ser 100 canciones, 200 canciones, pero que aparece en ese grupo de 100, 200 canciones, me aparece el código del álbum y a través de eso relaciono la información de un lugar a otro. De la misma manera, las canciones, a través de el dato o el enlace del ID del cantante, puedo definir qué canciones o qué álbumes son registrados aquí y luego buscar, si quiero un momento dado, los detalles del vocalista. Y de esta manera yo establezco relaciones de uno a otro. Para terminar esta parte de la presentación que tiene que ver con estas diapositivas, un sistema de base de datos por lo general se trabaja o normalmente se trabaja con respecto a arquitecturas de cliente-servidor. O sea, en otras palabras, yo tengo la base de datos en un lugar
como lo vemos aquí en esta gráfica, identificado como por especie un tambor en celeste, almacenada en un servidor, donde ese servidor, a través de una dirección TCP/IP, yo puedo conectarme a ese servidor y poner a trabajar 2 personas, 3 personas, 5 personas, 10 personas, 20 o una cantidad X de personas al mismo tiempo utilizando la misma base de datos. En otras palabras, todos accesarían la misma base de datos y en este caso almacenarían la información simultáneamente en el mismo lugar, como aparece aquí en esta imagen, ¿verdad? Entonces ahí vemos una gráfica más para reforzar y este es el concepto de un cliente servidor. ¿Cómo trabajamos? De esta manera y lo vamos a estar viendo posteriormente de una manera física a través de talleres interactuados con ustedes. Bien, una vez terminada esta parte de la presentación, haciendo un recorderis de lo que habíamos trabajado anteriormente y utilizando ya el Workbench, en la clase anterior nosotros vimos la instrucción, ¿verdad?, necesaria para crear una tabla. En este caso creamos una tabla como aparece aquí en la pantalla, una tabla denominada empleado dentro de un esquema o tema donde su código, su primer campo, código tipo entero de 3 posiciones, donde le estoy diciendo al sistema de Workbench o al MySQL que ese campo no puede ser nunca nulo, que es la llave primaria, y cada campo separado por coma de los diferentes campos definidos en la tabla, ¿verdad? Aquí están los tipos de campo, varchar, tipos de campos decimal como salario, tipos de campos date como fecha de nacimiento, o estado civil tipo char, con una posición para definir el estado o la situación civil de una persona, llámese sexo, en este caso llámese estado civil como casado, soltero, unido, o puede usarse, por ejemplo, en el caso de que yo quisiera definir el tipo de sexo como femenino o masculino, ¿no? Si fuese el caso. Bien, una vez yo creo una tabla, yo puedo, dentro del sistema de MySQL, crear lo que nosotros conocemos como usuarios del sistema o personas que pueden accesar el sistema en un momento dado. Yo puedo definir dentro del sistema si un usuario dentro de MySQL puede o no accesar primeramente el sistema y segundo, si puede accesar a una base de datos o en este caso directamente a una tabla en especial. En la pantalla vemos una instrucción en la línea número 13 del área de edición que dice create user prueba X identify by y una numeración. Si yo quisiera crear un usuario en mi base de datos, yo lo haría de esta forma. Y de esta forma yo puedo crear un usuario en la base de datos a través de una cláusula create. En la línea número 5 aparece una instrucción que se llama grant. Es una instrucción especial y yo les voy a dejar material al respecto, utilizada para asignar privilegios o accesos a un determinado usuario en especial. En la cláusula, en la instrucción número 13, yo creo un usuario llamado prueba X, que en este caso puede ser un nombre, ¿verdad? Puede ser un nombre cualquiera, puede ser prueba X, yo lo voy a llamar, creo que tengo prueba X, lo voy a llamar prueba YY. Identifico que ese usuario va a tener una clave entre comillas 1, 2, 3, 4, 5 para el ejemplo, en este caso de prueba. Le doy ejecutar la instrucción y automáticamente dice acá en la parte de abajo que el usuario prueba YY identificado por esta clave
fue creado, ¿verdad? O fue afectado automáticamente. Luego yo puedo definir qué privilegios puede tener ese usuario dentro del sistema. Por ejemplo, hay un privilegio que se llama Select y eso lo vamos a ver en una lista automáticamente que tengo por aquí. Vamos a identificar los privilegios, ¿verdad? Vamos a ver un poquito qué es un privilegio. Un privilegio es un acceso que se le permite a un usuario de una base de datos para manejar cierto tipo de cosas internas dentro de la base de datos. Un privilegio pudiera ser algo así como create, por ejemplo. Dice aquí que permite crear nuevas tablas o bases de datos. O sea, si yo le doy a un usuario un privilegio create a través de una cláusula grant, yo le estoy diciendo que ese usuario puede crear una tabla o puede crear base de datos. Si yo le doy a una persona o a un usuario un privilegio tipo drop, quiere decir que le voy a permitir con ese privilegio eliminar tablas o bases de datos. Si le doy un privilegio delete, permite eliminar registros de tablas. Si le doy un privilegio insert, permito a ese usuario insertar registros en las tablas. De lo contrario, va a decir casualmente eso. O sea, si un usuario no tiene un privilegio de insert dentro del sistema o las tablas, ese usuario nunca va a poder hacer un insert. Por eso fue que en el momento de crear o instalar las bases de datos localmente, yo les dije a ustedes, hay que crear un usuario DBadmin. Un usuario DBadmin, inmediatamente yo lo creo, el sistema le otorga a ese usuario todos los privilegios que existen para MySQL como base de datos. Pero si ya yo siendo un administrador de la base de datos, y esto lo vamos a ver en el taller de la clase que sigue, ¿qué quiere decir? Que si yo creo un usuario y yo le voy a dar ciertos privilegios, puede ser que a un usuario yo le permita crear tabla, le permita eliminar registro, le permita seleccionar registros con la cláusula, por ejemplo, en este caso select, que es la cláusula que permite leer registros de las tablas, pero puede ser que a su usuario yo no le permita actualizar para hacer cambios, no le permita eliminar registro, pero sí le permito crear la tabla con create, select y le permita insertar registro. ¿Cómo se hace esto, profesor? Un ejemplo, ¿verdad? De esta instrucción lo podemos ver en este caso en esta opción, ¿verdad? Bueno, en esta opción está definido el gran all privilegio, que significa darle todos los privilegios sobre todas las tablas, en este caso a José o a cada uno de los que están aquí. Vamos a ver en el workbench que hicimos. En el workbench yo utilizo la cláusula grant en la fila 13, como lo ven aquí, y al utilizar grant le estoy diciendo que el privilegio que quiero, en este caso, solamente le asigno el privilegio select sobre la tabla empleado al usuario que acabamos de crear. En el caso anterior, el usuario era Yeye, prueba Yeye. ¿Qué significa esto? Significa que yo solamente le estoy dando a ese usuario el privilegio de ver o mostrar datos en la tabla empleado. Si a ese usuario prueba Yeye yo le doy este primer privilegio, le doy el privilegio que se conoce como create y le doy el privilegio que se conoce como insert, solamente le estoy asignando a este usuario 3 privilegios. Quiere decir que ese usuario en la línea 15 de la instrucción va a poder ver
los datos que han empleado. Va a poder crear datos, va a poder crear, en este caso va a poder crear, inclusive va a poder crear datos, tabla, va a poder crear. Y en el caso de la línea 19, este usuario, ¿qué va a poder hacer? Este usuario solamente prueba Y va a poder insertar. O sea, no le está dando privilegios de actualizar, no le está dando privilegios de eliminar. O sea que con esto, si me toca administrar en un momento dado una base de datos, yo puedo jugar con los privilegios y estar tranquilo de saber que este usuario que yo le estoy dando una tarea de utilizar las tablas, no va a poder eliminar tablas, no va a poder eliminar registro, o sea, no me va a dañar registro, y de esta manera yo puedo establecer parámetros para cada usuario, yo como administrador de mi base de datos, y decir qué hace uno y qué no. ¿Verdad? En esta última cláusula, como lo tenemos acá en el ejemplo que yo les di aquí, ¿verdad? Esta lo que hace es que automáticamente asigna todos los privilegios que existen en el sistema sobre todas las tablas a un usuario en particular. Ya en este caso sí le estoy dando como un acceso o un privilegio de administrador a un usuario. En este caso, en este ejemplo, se hicieron para crear los usuarios de tal manera que pudiéramos hacer todas las pruebas que queríamos del sistema. Pero esto es algo que normalmente no se hace. ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidar la integridad de los datos de la tabla y para eso tengo que evitar que vayan a haber problemas con las personas que manejan mi base de datos. Este ejemplo o esta información que está aquí, yo la voy a estar montando al sitio, ¿verdad? Como material de apoyo a los temas que ustedes van a estar manejando prontamente. Bien, espero esta sección que tiene que ver con creaciones, temas de privilegio, esté bastante clara, ¿verdad? Vamos a ver algo de esto en un taller guiado en la próxima clase, porque vamos a estar trabajando con el parámetro o con el esquema, mejor dicho, cliente-servidor, y para eso vamos a estar utilizando de esa manera esto. Bien, algo que les quiero mostrar para que quede en el tema y podamos hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Anteriormente nosotros estuvimos trabajando con la cláusula inserinto, con la definición de campos, valores y definimos valores al sistema, ¿verdad? No sé si lo mencioné, pero yo pudiera, por ejemplo, como está en la cláusula, esto lo vamos a, ok, esto lo vamos a, como está en la cláusula, vamos a corregir esto está incorrecto aquí. Aquí falta la instrucción. Aquí falta esta instrucción o faltaba esta instrucción para dejar esta instrucción como debe ser. Bien, espero haya quedado claro, ¿verdad? La parte de lo que son los privilegios. De esta manera es una manera directa de crear un usuario, manera directa de definir privilegios o la manera directa de darle todos los privilegios a un usuario como si fuera un DBadmin en una base de datos. Bien, una vez creado esto, yo pudiera con una cláusula select asterisco from o tema SQL, que es el esquema, y luego la tabla de empleados, ver
lo que hay en mi tabla de empleado. Si yo me voy al final de la tabla, voy a ver estas instrucciones o estos indicadores que dicen null, 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 null. Yo le doy un doble clic sobre esta opción que dice null. Ella me va a abrir como el área de edición donde yo puedo editar. ¿Para qué? Para que yo pueda de manera manual seguir escribiendo datos en la tabla. Esta vez que escribí 52. Ahora voy a escribir un nombre. Voy a escribir un apellido. Voy a escribir un apellido. Y voy llenando los datos, ¿verdad? De salarios. O sea, en otras palabras, lo que le quiero decir es que esto es una forma directa en que, obviando la cláusula insert, tan solamente con un select y desplegar la información, irme al final de la tabla y en la parte null, hacer esto, ¿verdad? Yo puedo de esta manera realizar o crear registros en una tabla. Puedo crear tantos quiera hacia abajo, de esta manera, ¿verdad? Puedo hacerlo. La fecha de nacimiento, vamos a ponerle que esta persona nació en el 88, en el mes de mayo, y nació, ponte que el día 08. ¿Ya? El sexo, perdón, el estado civil de la persona, ponte que está casado, y la cédula, vamos a ponerle, vamos a inventar cualquier cédula, ¿no? Bien, de esta manera yo me voy automáticamente a esta opción que está aquí que dice Apply, y de esta manera yo puedo grabar ese registro en la tabla sin tener que ir al comando directo de Insert. Nada más que él me lo muestra en esta opción, le doy Apply, automáticamente dice que el script ha sido satisfactoriamente aplicado a la base de datos, finalizo, y ya ese registro que yo acabo de crear, Pedro Patiño, va a formar parte de los registros de esta tabla en especial. Ahora, ustedes me preguntarán, profesor, ¿y cómo yo puedo crear directamente una tabla? Vamos a ver un ejemplo directo de cómo nosotros podemos crear una tabla directamente en el sistema. Si yo me voy aquí donde dice Table, a la mano izquierda donde está el área del esquema, le doy botón derecho a mi mouse, me da la opción de Create Table. Oprimo la opción de Create Table. Inmediatamente el sistema me va a mostrar a mí un asistente para crear tabla. En el Table Name, automáticamente escribo el nombre de la tabla. Bien, yo no tengo una tabla de inventario, vamos a crear una tabla de inventario, le pongo inventario. Si quiero hago algún comentario en las opciones. Estas vamos a darlas por default, que son Collation, Gene, es el modo en cómo trabaja internamente la tabla. Está definido así originalmente. Y me voy directamente al tema de las columnas. Y aquí el sistema me está pidiendo que yo coloque la primera columna para esta tabla. Vamos a suponer que necesito crear un código de inventario, ¿no? Yo escribo código. Vamos a suponer que el código de inventario vaya 1, 2, 3, 4, 5 o algo así, ¿verdad? Yo lo puedo definir INT. La manera en que un código de inventario se maneja, pues eso depende de uno, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, yo lo voy a manejar por letra. Voy a ponerle A001, B001. Si es así, entonces lógico que yo tendría que cambiar el tipo de dato, y ya no sería eso, podría ser un char o un bar char, ¿verdad? Lo voy a dejar como íntegro por ahora. La primera opción dice que es una llave primaria, le doy un ganchito. Si yo quiero que ese campo nunca quede en blanco, entonces le doy not null, que es esta primera opción que está aquí. Llave única, por lo general,
si uno quiere lo puede usar, pero por lo general normalmente el sistema asume que es llave única. Si es un campo binario, si es un valor sin asignaciones, aquí yo puedo utilizar esta opción que sigue para rellenos con cero. Él lo rellena automáticamente con cero siempre y cuando sea un campo tipo numérico. Aquí auto incrementable es una opción que sirve mucho para los temas de llaves cuando son numéricas, para facturación, y que cada vez que voy a insertar un registro no me tengo que preocupar en cuál es el que sigue. Automáticamente, si la numeración es 0, 1, 2, 3, 4, 5 y voy por el 10, apenas digo crear un nuevo registro, automáticamente entonces crea el código con el registro 11 y él lo lleva automáticamente, ¿verdad? Y la última, campo generado. Bien, ya tengo mi primer línea del campo. Voy con el segundo. Aquí voy a poner descripción. Por ejemplo, en nombre, en este campo va a ser la descripción. Voy a poner los varchar porque es alfanumérico. Y le voy a poner unas 30 posiciones. ¿Verdad? Vamos a suponer que estuviéramos manejando un inventario de computadora o equipos de cómputo. Entonces yo tendría un código, por ejemplo, 01, teclado, un código 02, monitor, un código 03, pudiera tener, por ejemplo, impresora y así sucesivamente. Este campo no es llave, no me interesa si sea nulo o no y así sigo, ¿verdad? Descripción, por ejemplo, precio. Por ejemplo, ya el campo precio debería ser un campo. Abro aquí la opción de tipo de campo y busco la opción que dice acá arriba decimal, por ejemplo, ¿no? Le digo que son 8 enteros con 2 decimales. Me voy aquí abajo y ahora escribo, por ejemplo, costo. Y en costo, nuevamente elijo el cambio del código, del tipo de campo. Elijo campo tipo decimal, 8 con 2 decimales. Y de esta manera yo voy creando los campos en mi base de datos con el asistente. Una vez yo creo los campos de esta tabla llamada inventario, tan solamente que tengo que hacer ir y dar apply. Él me hace lo mismo que ya vimos anteriormente, nada más que él lo hace automáticamente el registro del código. Le doy apply nuevamente y si no hay ningún problema dice ha sido aplicada a la base de datos satisfactoriamente. Yo voy a cerrar esto que dice aquí inventario, me voy a la mano izquierda donde están los esquemas y ustedes ven la nueva tabla de inventario creada automáticamente. Si yo le doy un select, vamos a darle un select, vamos a repetir un select en este caso, pero lo vamos a hacer sobre la tabla inventario. Y le doy ejecutar. ¿Ven? La tabla inventario tiene 0 registro hecho. Pero como ya yo puedo trabajar directamente sobre ella, como les enseñé en el caso anterior, le doy un doble clic aquí. Me aparece el área para editar y comienzo. Código 10, por decirles algo, ¿verdad? Descripción, monitor, descripción, precio, por ejemplo, vamos a suponer que el monitor se vende a un precio de $125. El costo de ese monitor, vamos a suponer que la empresa se gane $20 en cada monitor, por decir algo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Me voy a la segunda línea de datos y ahora escribo un código 11, por decir algo, ¿verdad? Ahora es una impresora Canon que se vende a $45.50 y que el precio original de ella está en $30, ¿verdad? Para la venta. Voy con código 12, aquí digo que es un mouse, marca Genius, por ejemplo. Digo que ese mouse está en precio de venta en $13.96, pero que el costo es $9.45. ¿Ves? Voy armando, ¿qué cosa? Mi tabla de datos
a través de una tabla que acabo de crear que se llama inventario, y automáticamente la voy llenando con datos y códigos. Teclado Genius, por ejemplo, ¿verdad? El teclado está en $15, pero el precio original de él es $12.45 y así. Ya tengo 4 registros, me voy a la opción de Apply, ella me muestra cómo es el código para generar lo que yo acabo de hacer, le doy Apply, me dice que está todo bien, finalizo. ¿Y qué pasa? Si yo le doy el Select al inventario, vamos a ver qué pasa. Ya el Select de inventario me está mostrando que yo tengo 4 campos en esta tabla creada, perdón, sí, 4 campos con 4 registros y así sucesivamente yo sigo. Bueno, de esta manera nosotros podemos ir creando nuestras tablas y podemos ir creando nuestro registro y posteriormente pues vamos a estar viendo cómo trabajan estos temas y estos tipos de relación más adelante en las clases posteriores que vamos a estar viendo en el grupo. Hasta aquí vamos a estar dejando esta clase y espero les haya servido, ¿verdad? Así que hasta aquí esta clase el día.